La segunda parte de Crónicas la vamos a dedicar a diabetes. Van a mirar que hay muchos temas que son repetidos, pero nos van a servir para hacer énfasis en todo el manejo de crónicas. Entonces, de manera sencilla, porque como lo hemos dicho en muchas ocasiones, este no es un tema clínico, sino que la esencia es que apliquemos las normas. Lo hemos dicho muchas veces, es pasar de la resolución 412 a las nuevas guías de práctica clínica. Entonces, de manera sencilla, ¿qué vamos a entender por diabetes? O como titulamos en la diapositiva, ¿qué es la diabetes? Entonces, una definición sencilla es una afección crónica que se desencadena en el organismo porque éste pierde su capacidad de producir suficiente insulina o de utilizarla con eficacia. ¿Qué vamos a entender entonces qué es la insulina? La insulina es una hormona que se fabrica en el páncreas y que permite que la glucosa de los alimentos pase a las células del organismo. Por eso decimos que la célula, el azúcar en general es la energía. Entonces esa glucosa se convierte en energía para que funcionen músculos y tejidos. Ahora, al no haber insulina, haber un manejo inadecuado de esta hormona, entonces la persona con diabetes no absorbe la glucosa adecuadamente, entonces se generan las hiperglicemias, las hiporglucemias y se van dañando tejidos con el paso del tiempo. ¿Qué tipos de diabetes hay? Entonces, recuerden que antes nos hablábamos de la diabetes tipo 1, la diabetes juvenil o la diabetes infantil, ha tenido diversos nombres. Decíamos que es una enfermedad autoinmune. Entonces, ¿en qué consiste de manera sencilla la diabetes tipo 1? Se destruye la célula beta o no hay célula beta y al no haber célula beta no hay producción de insulina. Entonces, como decimos ahí, hay un déficit absoluto de insulina. No vamos a decir más de qué es la diabetes tipo 1. La diabetes tipo 2 o diabetes del adulto, estamos definiéndola como debida a un déficit progresivo de la secreción de insulina. Y decimos que hay una insulinoresistencia. Entonces este tipo de diabetes la vamos generando con el paso del tiempo. Vamos a ver que estos problemas de obesidad, estos problemas de dieta nos pueden llevar a una diabetes tipo 2. Mencionábamos también en control prenatal la importancia, sobre todo en la semana 24 a 28 de esa gestación, hacer una prueba de tolerancia a la glucosa, porque vamos a encontrar que también hay diabetes gestacional. Entonces, esa diabetes que se diagnostica durante el embarazo. ¿Y que estamos agregando? Que puede ser o es una diabetes no claramente manifiesta. Entonces, se da o se presenta con motivo de la gestación. También hay otros tipos de diabetes, simplemente mencionémoslos porque puede ser por defectos genéticos de las células beta, por enfermedades del páncreas, lo que llamamos ahí exocrino, como la fibrosis quística. También hay diabetes debidas a los fármacos o a los químicos, como en el caso de los tratamientos del VIH-Sida, o también después de trasplante de órganos hay medicamentos que nos inducen diabetes. Entonces, diabetes tipo 1, que antes era la infantil o juvenil, diabetes tipo 2 o del adulto, que es la que vamos a manejar primordialmente. Mencionamos ya la diabetes gestacional y sabemos que hay otros tipos de diabetes. Miremos o recordemos brevemente lo que han sido, lo que son los síntomas clásicos para el diagnóstico de la diabetes. Entonces, se presenta por lo general una poliuria, es decir, una orinadera. Vamos a ver que en los niños también una presencia de orina anormal, se orinan más de lo normal. En el adulto también se puede dar, entonces poliuria, aumento en el número de veces que se orina. Polifagia, entonces también dicen que come más que diabético, entonces esa hambre, esa necesidad de ingesta alimenticia también es un síntoma. Polidipsia, la sed en exceso. La pérdida de peso sin explicación. También se agrega ahí, como lo vemos en la ayuda de la diapositiva, una falta de energía o falta de fuerza o que nos da como pereza. Entonces esos son como los síntomas clásicos: poliuria, polidipsia, polifagia, pérdida de peso y la falta como de energía. ¿Cuál va a ser nuestra población objetivo? Entonces decíamos en la hipertensión, tenemos que buscar los pacientes, tenemos que hacer búsquedas activas. Hay clubes del adulto, hay concentración de pacientes mayores. Busquemos, hagamos pruebas, hagamos glicemias, así como hablábamos de toma de presiones, o sea que hay una población en la que debemos buscar la patología. Entonces es muy importante que nos enfoquemos en quiénes. Prediabéticos. Más adelante vamos a definir el concepto de prediabetes.
En hipertensión mencionamos el síndrome metabólico. Aquí le vamos a dar otro repasito a ese síndrome metabólico, en qué consiste y qué vamos a buscar. Personas con índice de masa corporal mayor de 25 por metro cuadrado. Entonces, bien que ya no estamos hablando de obesos, estamos desde que los pacientes, las personas con sobrepeso, son objetivo en búsqueda de diabetes. La inactividad física, entonces unamos las dos cosas. Entonces, además de inactividad física y ganancia inadecuada de peso, son factores que nos están mostrando que debemos buscar también ese tipo de personas. Las personas que tienen antecedentes de enfermedades cardio y cerebrovasculares, importante también como grupo para la tamización que vamos a definir más adelante. Hipertensión, hay gente pues que parece un libro de medicina interna, hipertensión más diabetes, entonces también es importante que los tengamos en cuenta. Y aquellas mujeres que han tenido hijos macrosómicos, es decir, mujeres con hijos que tienen un peso superior a 4.1 kilogramos, es decir, 4.100 gramos en adelante, o las de bajo peso al nacer, es decir, niños con menos de 2,5 kilos de peso o 2.500 gramos. ¿Quiénes más son población objetivo? Entonces, desde la hipertensión estábamos hablando, importante hacer el perfil lipídico. Entonces, aquellas personas con colesterol bueno inferior a 35, importante para investigar y para estudiar diabetes en ellos. Los que tengan unos triglicéridos mayores a 150, importante. Mujeres con síndrome de ovario poliquístico, no nos vamos a dedicar a definir ovario poliquístico, sabemos que hay un trastorno hormonal en estas mujeres y que hay asociación con la diabetes. Entonces, síndrome de ovario poliquístico, busquemos diabetes. Otras condiciones clínicas que indiquen resistencia a la insulina, entonces ya lo hemos dicho, esas obesidades extremas, obesidad mórbida, ojo, busquemos diabetes en esas personas y aparece otra patología, la acantosis nigricans. Recordemos ese oscurecimiento, engrosamiento de la piel, sobre todo en pliegues. También hay relación de la acantosis nigricans con la diabetes. Personas con familiares, con parientes en primer grado con diagnóstico de diabetes mellitus, importante, también hay que buscar en ellos la patología. Y cerremos esta introducción a la diabetes con búsqueda también en pacientes que estén en tratamiento con psicofármacos, sobre todo los antipsicóticos atípicos. O sea, este tipo de pacientes también es importante buscar porque hay, como lo veníamos diciendo, hay medicamentos que inducen diabetes en estos pacientes. Entonces, cerremos esta primera parte en el manejo de crónicas y lo que tiene que ver específicamente con diabetes.